Hermanos, Dios les bendiga una vez más, esperando que estén gozando de salud y de bienestar. Y si están pasando alguna situación difícil o alguna crisis, oramos por todos los hermanos y aquellos que están pasando de alguna otra manera alguna enfermedad o motivos de necesidad. Gracias a todos los hermanos, y hoy vamos a meditar en el Salmo 116 y le voy a dar lectura. Dice: amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. La muerte me envolvió en sus cuerdas, los terrores de la tumba se apoderaron de mí. Lo único que veía era dificultad y dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor. Señor, por favor, sálvame. Qué bondadoso es el Señor, qué bueno es Él, tan misericordioso este Dios nuestro. El Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Estuve frente a la muerte y Él me salvó. Que mi alma descanse nuevamente, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró mis pies de tropezar. Así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. Creí en ti, por tanto dije: Señor, estoy muy afligido. En mi ansiedad clamé a ti. Estas personas son todas mentirosas. ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del Señor por salvarme. Cumpliré las promesas que le hice al Señor en presencia de todo su pueblo. Al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Oh Señor, soy tu siervo. Sí, soy tu siervo, nací en tu casa. Me has liberado de mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en la casa del Señor, en el corazón de Jerusalén. Alabado sea el Señor. Este salmo nos lleva a meditar en estos días en los que estamos atravesando situaciones de dolor, de crisis, de insatisfacción, de intolerancia, de preocupaciones. Y la Biblia nos lleva a meditar en la palabra de Dios. Es por eso que este salmo, el Salmo 116, nos puede ayudar en medio de nuestros días. La palabra aquí nos habla de que el salmista está hablando acerca de la gratitud para con Dios, del agradecimiento que él tiene para con Dios. Pero no solamente eso, implica también la responsabilidad que él tiene al estar agradecido con Dios, al reconocer su amor, su poder, la obra que él hace en su vida, pero también la responsabilidad de hacer la parte que le toca. Cómo el cumplir con sus promesas que le ha hecho a Dios, cómo el de entender que por decisión propia decide seguir a Dios mientras está aquí en la tierra. Entonces tenemos que entender nosotros que así como el salmista vivía una vida que entendía el poder de Dios sobrenatural sobre las cosas y sobre la vida de la persona, y entendiendo que Dios es un Dios misericordioso, que cuando le rogamos, oramos, le pedimos, nos escucha, nos atiende, también así nosotros podemos hacer la parte que nos toca de amar a nuestros vecinos, nuestros enemigos, de vivir bien aquí en la tierra sin ser de tropiezo a nadie. Entonces, aquí el salmista empieza y dice: amo a Jehová. El salmista sabe que ama a Dios y sabe por qué. No ama a Dios nada más de palabra, no ama a Dios porque escuchó hablar de Dios, sino que sabe quién es y por esa razón le ama. Y de esta manera nosotros debemos de vivir vidas hoy. Debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas y saber por qué le amamos. Y esto viene de entender de que ahora somos hijos de Dios, hijas de Dios, y el amor que Dios ha depositado en nosotros nos lleva a amar a Dios
por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos de saber por qué vivimos hoy y por qué amamos a Dios hoy y todos los días vivimos para Él. Y de esta manera podemos para poder empezar un día nuevo sabiendo por qué estamos aquí. Es aquí donde el salmista reconoce el poder de Dios y él por eso dice, amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Muchas veces nosotros no escuchamos hablar de alguien, es que yo amo a Dios, no escuchamos estas palabras. Posiblemente tenga que ver con lo cultural o situaciones de las personas, pero la Biblia nos dice que debemos amar a Dios y debemos de trabajar en amar a Dios en todos los actos que hacemos y vivimos en el día. El salmista empieza con entender que Dios escucha su súplica, del versículo del 8 al 14, de que Él puede tener confianza en Dios, y del versículo 15 al 19, de que Él puede depender de Dios. El salmista resalta que puede ir a Dios en cualquier momento, en todo lugar, y que Dios le escucha. La magnitud de esta situación en la cual él pide el favor de Dios, ora, posiblemente tiene que ver con una crisis donde estuvo a punto de morir. Y posiblemente tiene que ver con la salud, con la necesidad de ser sano. Pero él en medio de su súplica, él resalta la forma en cómo Dios le salvó y cómo Dios le socorrió en medio de su necesidad. Nosotros tenemos que entender que conocemos a un Dios vivo que se goza en estar caminando, en acompañarnos. Se goza cuando nosotros entendemos el propósito por el cual Dios nos ha salvado. Dios se goza, se agrada de nosotros cuando nosotros decidimos obedecerle, cuando hacemos actos de obediencia, de justicia, de amor hacia los demás, hacia las personas que no lo merecen o que lo merecen, pero sea cual sea la acción, cuando no es sin ningún fin por ganar algún favor, Dios se goza de los actos que hacemos. Y esto tiene que ver porque nosotros entendemos quiénes somos en Dios. Nosotros tenemos que vernos como hijos e hijas de Dios, no vernos como las personas que acarreamos un historial o un árbol genealógico de familias famosas o de familias de renombre. No podemos vernos desde esa perspectiva ahora como creyentes. Tenemos que vernos como hijos e hijas de Dios. Sí, vivimos aquí en la tierra, tenemos un montón de familiares, venimos de diferentes trasfondos, pero ahora que conocemos de Dios, la realidad es que somos hijos e hijas de Dios. Y esta realidad me ayuda a mí a vivir como tal, como hijo o hija de Dios. De tal manera que me lleva a entender, oh, soy hija o hijo de Dios. Debo de vivir como tal. Y esto tiene que ver en la vida cotidiana, tiene que verse con hechos y con actos de obediencia. El salmista lo reconoce y él dice, invoqué el nombre del Señor, Señor, por favor, sálvame. Y a la misma vez él reconoce que la maravilla de creer en Dios, y él dice, qué bondadoso es el Señor, qué bueno es Él, tan misericordioso nuestro Dios. El salmista, él mismo entiende que al creer en Dios, al entender el poder de Dios, puede también descansar en Dios. A menudo nosotros escuchamos personas que no descansan, que están desesperadas, que están desalentadas, y estas son realidades con las que nos enfrentamos posiblemente todos los días, o personas se enfrentan todos los días. Pero la Biblia nos dice, echad vuestras ansiedades sobre Él. Debemos de descansar en Dios, debemos de descansar en sus promesas. Los versículos 8 y 9
donde Él dice, me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró mis pies de tropezar. Así camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. El salmista, después de reconocer el poder de Dios, después de reconocer que Él escucha, que Él está acompañándolo, Él toma una decisión propia y dice, así camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. Esta debe de ser una decisión vital para cada uno de nosotros como creyentes de vivir todos los días como hijos e hijas de Dios. ¿Cómo? Haciendo lo que conocemos de su palabra, poniendo en la práctica todo lo que conocemos y sabemos de Dios. Porque esto tiene que ver con toda nuestra vida, no una parte, no con solamente el matrimonio, la casa o el trabajo. Tiene que ver con todo lo que somos, con todo nuestro pensamiento, con todo nuestro conocimiento, con todo lo que hacemos, la labor que realizamos. Todo está involucrado el amor de Dios y el creyente lo debe de reflejar en toda su manera de ser. Todo. No podemos categorizar la vida del creyente que quiere y desea seguir a Dios todos los días de su vida. Este pasaje nos lleva a pensar en nosotros en que así como el salmista decidió vivir para Dios todos los días, mientras Dios le permitió estar en la tierra, quiere decir que tú y yo también podemos vivir para Dios todos los días. Podemos vivir porque en medio de nuestra sociedad hay personas necesitadas, hay personas que tienen demasiados problemas, que hay caos, que hay un sinnúmero de realidades que nos aquejan. Pero en medio de eso Dios ha puesto hijos e hijas de Dios que pueden brillar en medio de las circunstancias. Así como el pasaje nos dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, somos luz en la oscuridad. Así nuestras vidas deben de brillar con nuestros actos de obediencia a Dios, con actos que pueden llevar a otra persona a conocer de Dios, al ser de algún motivo de ayuda, de bendición, al intervenir, al interceder. De alguna otra manera, el creyente es luz en medio de esas circunstancias. Hoy cuando la honradez es un mito, hoy cuando los ideales, los valores están por los suelos, el creyente es llamado a vivir de una manera balanceada, con la perspectiva del reino de Dios puesta aquí en la tierra. No podemos resignarnos a vivir una vida cristiana al ahí se va, sin expectaciones, sin pensar en el futuro. Debemos de pensar en el hoy como manera de reflejar el amor de Dios, pero también todos los días, en el futuro, todos los días de la vida que nos queda. De esta manera nos trae a vivir una realidad todos los días de entender que en cada momento Dios me ve, Dios me escucha y yo puedo hacer la parte que me toca con la ayuda de Dios, con el Espíritu Santo morando en mí, poniendo en práctica todos los principios y valores que ahora conozco de la palabra de Dios. Y esto no debe de ser difícil, no debe de ser algo que es como una carga. Debemos de tenerlo como un privilegio, vivir para agradar a Dios. ¿Cómo podemos sentirnos seguros en medio de las circunstancias? ¿Cómo el cristiano puede sentirse seguro a vivir una vida que le agrade a Dios cuando se encuentran todas estas realidades, donde hay crisis, donde hay enfermedad, donde hay pandemias, donde hay tantas inseguridades? Pues la Biblia nos lleva a depender totalmente de Dios. No podemos mirar a ningún otro lado, tenemos que mirar a Dios, tenemos que regresar a Dios. El salmista dice, así camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. Creí en ti, por tanto dije, Señor, estoy muy afligido, en mi ansiedad clamé a ti. Estas personas son todas mentirosas.
el salmista entiende su realidad. Posiblemente estaba en una crisis, posiblemente está en una circunstancia de vida o muerte, pero sea cual haya sido la circunstancia, él decidió creer en Dios, en su palabra. Y aquí él da testimonio al escribir este salmo de que Dios le escuchó. Es una realidad de que Dios está gobernando, está obrando a pesar de cuáles sean nuestras circunstancias. Dios no deja de obrar, Dios no deja de llevar a cabo su obra y la llevará a cabo porque ese es su plan redentor para las personas y para el mundo y todo lo que Él haya planeado hacer para con el ser humano y todo lo que Él creó. Pero mientras en medio de todo eso, Dios nos ha dado una tarea para ti y a mí de ser hijos e hijas de Dios y de representar el reino de Dios aquí en la tierra, viviendo de una manera digna, honrada, que refleje el amor de Dios y las virtudes y los valores del reino de Dios. Es aquí donde se hace la diferencia, donde las personas que están desanimadas de la vida, que están totalmente desobligadas, sin ningún propósito, sin ninguna idea clara de lo que quieren en la vida, es aquí donde el creyente entra y le puede mostrar que hay un porvenir, que podemos estar seguros en Dios, que podemos descansar en su palabra, que puedo creer sus promesas, que puedo vivir de una manera que le agrade a Dios. Esta gratitud se expresa. Alguien dijo, el gozo no es para el cristiano un artículo de lujo, sino de primera necesidad. Necesitan las personas que no conocen de Dios conocer personas que les reflejen a Dios, que les reflejemos a ese Dios. Si todo el tiempo estamos enojados, insatisfechos, de esa manera las personas creen que es Dios o creen que esa es nuestra forma de vida y no debiera ser así. El creyente, a pesar de las circunstancias, debe tener puesta su esperanza en Dios. Debe tener puesto y saber la parte que le toca hacer, no importa cuál sea la circunstancia. Las promesas que Dios nos da son para que las creamos y las pongamos en práctica. Las bendiciones que Dios da para el creyente, tomando en cuenta el Salmo 116, es que el Señor nos ha bendecido de maneras inimaginables, maravillosas para nosotros, aunque nosotros no podamos entender. Pero en Hebreos 7:25 nos dice, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Dios nos dio la vida eterna. En Juan 5:11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Él nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios nos ha hecho ciudadanos del cielo. En Filipenses 3:20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. El cristiano no está solo, no está abandonado, no está dejado al ahí se va. No somos llamados a vivir nuestra fe o como creyentes aislados, como islas o como creyentes solitarios. Somos llamados a estar conectados a través de la iglesia que es la familia de la fe. Y dice la palabra de Dios que esta es nuestra experiencia. En Romanos 5:5 nos dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. El creyente no puede vivir en periodos largos de desolación, de desinterés, de desesperación, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y tenemos que entender quiénes somos ahora en Cristo para poder vivir y reflejar su amor desde esa perspectiva. Nosotros hemos sido perdonados
En Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tenían ningún mérito en eso. Eso es un regalo de Dios. Cuando yo entiendo que Dios me ha salvado, me ha perdonado, me ha dado de su Espíritu para poder reflejar su amor, su misericordia y de decirme y hacerme saber que he sido perdonado, puedo vivir con una paz interior que se puede reflejar en lo exterior de una manera que puedo vivir en paz con todos, no importa si eres creyente o no. En Marcos nos pone el ejemplo de que cuando Jesús llamó a los discípulos, ellos dijeron, nos registra Marcos en el capítulo 1, versículo 18, dice, enseguida dejaron las redes y los siguieron. En Lucas 9:23 dice, entonces dijo la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. El creer en Dios y el seguir a Dios en este nuevo estilo de vida, reflejando una vida que tiene que ver con los valores del reino de los cielos, tiene que ser un acto de obediencia todos los días. Tenemos que tomar nuestra cruz, tenemos que tomar responsabilidad de nuestros actos, tenemos que entender que servimos a un Dios que se dio a sí mismo por nosotros, en perdonarnos, nos ha dado de su Espíritu, de su amor. Podemos tener la experiencia viva de que hoy Él nos ama y que por esa razón puedo amar a alguien más sin necesidad de esperar nada a cambio. Pero esto viene con una experiencia que se vive todos los días, de decidir hoy quiero caminar con Cristo, hoy voy a obedecer. Todo lo que haga tiene que reflejar el amor de Dios porque Él me ha amado a mí, me ha perdonado, porque soy su hijo, su hija hoy, y hoy voy a vivir como Dios quiere. El salmista no olvida tampoco los votos que ha hecho a Dios. ¿Cuántas veces hemos rompido promesas que le hemos dicho a Dios, Dios, ayúdame y voy a hacer esto, voy a ser fiel ahora sí? ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios, rogado en oraciones, que después rompemos esas promesas, no nos acordamos muchas veces de ellas y cuando pasa algo nos acordamos? Pero el salmista no olvida los votos que ha hecho a Dios. Aquí nos registra en el versículo, en el versículo 12 dice, ¿qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Él reconoce que no hay ningún mérito de parte de él que haya merecido el favor de Dios. Él reconoce que la labor es de Dios hacia él, que él no hubo ningún acto para merecer el amor de Dios. Pero él dice, levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del Señor por salvarme. Cumpliré las promesas que le hice al Señor en presencia de todo su pueblo. Yo creo que nos falta entender que cuando nosotros prometemos algo, debemos de cumplirlo. Y nosotros nos debemos de acordar que decidimos creer en Dios. Decidimos creer en el perdón de Dios. Y esta forma nos debe de recordar que debo de cumplir lo que le prometí a Dios. Si he decidido seguirle, debo de seguirle todos los días. Debo de poner en práctica todo lo que conozco y sé de Dios, todo lo que soy, todo mi ser, no solamente en algunas cosas o en algunos actos. Todo lo que soy, todo mi ser debe de hablar del amor, de la paz, de todo lo que Dios ha hecho por mí. El versículo 15 indica, nos dice que al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Y esto nos debe de llevar a entender a nosotros que Dios nos conoce, nos ve, se duele, siente también nuestros dolores. Por eso dice la Biblia que Él está intercediendo por nosotros, por todos los santos, porque Él nos conoce, entiende nuestras necesidades. Jesús nos habla la Biblia nos habla acerca de que Jesús lloró, se dolió cuando
veía a las demás personas estar afligidas por una necesidad. Nos cuenta la Biblia que cuando estaba yendo al ver la vida de Lázaro, de sus hermanas, al ver el sufrimiento de la gente por la partida de ese ser querido, de la muerte de ese ser querido, él también se dolió. Dios nos conoce y Dios sabe nuestras necesidades. Dios no está ajeno de nuestro dolor. Dios no está ajeno de nuestras circunstancias. Pero nosotros tenemos a veces un problema. Como vemos a las demás personas a nuestro alrededor, creemos que ahí están. Pero Dios no funciona así. Dios no funciona porque tiene que estar aquí conmigo, entonces yo me siento seguro. Funciona de que yo en mi fe puedo creer en Él y Dios en su soberanía actúa de acuerdo a su voluntad hacia mí. Él nos amó primero. Él dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos experimentar esta nueva vida en Cristo. Nos falta mucho por conocer, nos falta mucho por caminar con Cristo, nos falta mucho experimentar más de su amor, más de esta libertad a la que Dios nos ha llamado, una libertad para amarle, para vivir, para dar un buen testimonio, para reflejar los valores del reino de Dios. Nos falta mucho y tenemos que vivir cada día con esa necesidad o esa intención de querer conocer más a Dios, de querer vivir mejor para Dios, de no ser de tropiezo para otros, sino ser de bendición, hacer a un lado un poco nuestros propios placeres o deleites o intenciones y dejar que Dios sobre, para que podamos ser realmente partícipes de todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero esa decisión la tenemos que tomar tú y yo. Y empieza todos los días. Cuando yo oro por los demás, cuando pido a Dios por los demás, cuando intercedo por alguien más, cuando me preocupa la necesidad de otro hermano o de otra persona, aunque no conozca de Dios. Cuando yo intercedo, estoy llevando a cabo la parte que me toca a mí. Cuando yo me despojo de algo para hacer de bendición a alguien más, estoy viviendo mi fe, estoy poniendo en práctica lo que soy, a pesar y no importando cuáles sean las circunstancias. El creyente, el salmista dice, cumpliré mis votos al Señor. ¿Cuánta responsabilidad nos falta a nosotros por cumplir con nuestros votos a Dios? ¿Cuánto más devoción nos falta a nosotros, seriedad, para vivir vidas que realmente hablen del amor de Dios? No solamente porque digo ser creyente, no solamente porque me miran con una Biblia, sino porque ven cómo me conduzco, cómo hablo, cómo me relaciono, qué cosas hago, qué cosas me limito a no hacer. Todo esto tiene que ver con el ser del creyente y tiene que ver con la experiencia del amor, el sentirse perdonados, el saber que somos salvos y de la experiencia que nos queda el resto de la vida para conocer más y más a Dios. Pablo decía, yo hago una cosa, me extiendo hacia adelante con el fin de conocer más de Dios. Sí, a lo mejor en el pasado era así, pero ya no soy. Hoy he crecido, he conocido, he entendido y hoy me extiendo hacia el futuro porque quiero vivir esta vida, esta experiencia de vida con Dios de una manera sana, de una manera de querer descubrir qué es lo que Dios quiere que yo haga. Con esta actitud, Pablo podía estar en la cárcel y a la misma vez tener la esperanza viva de que Dios estaba haciendo la obra en él, no importando cuál era la circunstancia.